Hola, ¿qué tal? Dentro de nuestro curso de Derecho Constitucional 2, parte dogmática de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, vamos a ver en esta ocasión el tema distinciones conceptuales alrededor del concepto de derechos humanos. Algunos autores, como los españoles Antonio Enrique Pérez Luño o Manuel Latienza, refieren o distinguen que el término derechos humanos se puede referir eh, a conceptos que no necesariamente son jurídicos. De hecho, así surge el concepto, el término de derechos humanos en el marco del llamado justnaturalismo, que es aquel reconocimiento que se hace de derechos anteriores al derecho escrito. Es un concepto que asume que los seres humanos, por el hecho de serlos, pues tenemos derechos, y esos derechos no necesariamente coinciden con el concepto del derecho escrito. Entonces nos dice Manuel Atienza específicamente que el defecto de este tipo de conceptos moral es que es vago porque por un lado ni siquiera podemos catalogar cuál es el listado exacto de esos derechos humanos, y por otro lado pues refiere más bien a un o acude a una carga emotiva que puede no tener un significado descriptivo claro. Otros autores, bueno, como el mexicano Ramón Gil, nos dicen o separan la concepción justnaturalista de la concepción positivista de los derechos humanos, indicándonos que la concepción justnaturalista se refiere al derecho, a esta noción de derechos previos al poder, derechos que no tienen que ver con la función del Estado de reconocerlos. En todo caso, son derechos que se encuentran, eh, que no se encuentran necesariamente institucionalizados. En el caso de los derechos humanos, en esta concepción positivista, justamente refiere o identifica los derechos humanos con los derechos escritos en un orden jurídico reconocido por el Estado y por lo tanto vigente, y por lo tanto se trata de derechos protegidos por ese conjunto de normas que forman el sistema jurídico. Pueden estar y casi siempre se encuentran en una constitución, o pueden referirse a sí mismo a los propios tratados internacionales que recogen estas realidades, le llama él jurídico positivas, justamente en este orden o sistema jurídico. Pone como ejemplo en el caso de la concepción naturalista, cuando alguna dictadura o en el marco de alguna dictadura un conjunto de personas acuden a la necesidad de reconocer un derecho humano. En este caso se alude a ese derecho humano anterior al propio derecho escrito, es decir, el Estado reconoce algo que está ahí previamente. En el caso de la concepción positivista nos pone como ejemplo simple y llanamente la parte dogmática de la propia Constitución mexicana, que como bien se dice, no necesariamente o no solamente, vamos a ver más adelante, es así. Los derechos humanos se encuentran en el artículo primero al artículo 29 de nuestra Constitución. Es decir, aquí hay una identidad de donde encontramos los derechos humanos, no están fuera, no son previos, sino que están inscritos en el propio orden jurídico, que en este caso en México es la Constitución política la que refiere los derechos humanos. Eh, Hay diferentes conceptos, ahora vamos a referirlos, que pueden confundirse o identificarse y que suelen utilizarse como sinónimos del concepto de derechos humanos. Aclaremos en primer lugar qué entendemos y qué entienden algunas instituciones por derechos humanos. Para las Naciones Unidas, específicamente para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son universales, inalienables, interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, este concepto consiste en las exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de serlo y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a necesidades básicas cuya satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. Son derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales, prioritarios e innegociables, nos dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trata del conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución, tratados internacionales y las leyes. Para otros autores como Jorge Carpizo, que fue el primer comisionado o presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trata de un conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y en consecuencia que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos, los que se imbrincan como el individual, el social, el político, el económico y el cultural. También otros autores, otro presidente o expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como fue Emilio Álvarez y Casa, nos dice que los derechos humanos son valores, acuerdos políticos y normas jurídicas, y como valores deben ser traducidos en principios o acuerdos políticos, y para exigir su cumplimiento deben concretarse en normas jurídicas o leyes. Lo anterior, dice, significa que no son algo terminado, sino que responden a necesidades fundamentales que no han sido completamente satisfechas y que se manifiestan en luchas y movimientos sociales. Nuestras normas jurídicas, particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los dos en su preámbulo, en el tercer párrafo, mencionan como inicio de la argumentación que va a llevar a distinguir los diferentes derechos de estos dos tipos de derechos humanos, nos dicen que derivan de la dignidad inherente a la persona humana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, quinto párrafo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En estos tres cuerpos jurídicos, o en estos cuatro cuerpos jurídicos, porque son los dos pactos, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se alude, como ustedes pueden notar muy claramente, si no se da un concepto de derechos humanos, sí se le relaciona a los derechos humanos con otro concepto que es importantísimo para entender el concepto de derechos humanos, que es el concepto de la dignidad humana. De ahí que algunos autores, juristas y no juristas, filósofos, historiadores, como es el caso de quienes vamos a mencionar, se han preocupado por especificar, por aclarar también no solamente el concepto de derechos humanos, sino junto con él el concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos,
que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad, nos dice Humberto Nogueira Alcalá. Por su parte, señala Enrique Florescano que la dignidad humana reconoce que todas y todos somos igualmente valiosos y que por lo tanto, sin importar nuestra condición, formamos parte de la especie humana. Este reconocimiento de la dignidad prohíbe utilizar a las personas como objeto o como mercancía. Implica reconocer también que cada quien es dueño de sí mismo y por tanto libre para elegir de qué forma quiere vivir. Cualquier imposición que se ejerza sobre una persona para obligarla a hacer algo en contra de su voluntad es contraria a la dignidad humana. Como pueden ustedes ver, el concepto de dignidad está claramente ligado al concepto del ejercicio de la libertad. Otro autor, que es Diego Valadez, jurista él, pues conecta la dignidad en términos más jurídicos y nos dice que se trata de una suma de potestades reconocidas a la persona que le dan el carácter de integrante de la voluntad general y por ende autor último de las decisiones del Estado. Le da una connotación además de tipo político que es también interesante. Para Jorge Carpizo, la dignidad singulariza y caracteriza a las personas de los otros seres vivos, debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. Desde una perspectiva jurídica, la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad y se asegura su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que ese Estado ha ratificado. Asimismo, la dignidad humana es el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Carpizo se preocupa por ligar ya directamente y de hecho hace circular el concepto de dignidad humana en términos jurídicos con el concepto de derechos humanos. Uno al otro se explican mutuamente. Para este mismo autor, para Jorge Carpizo, el carácter jurídico del concepto de dignidad humana se da al ser incorporado como el fundamento de diversos instrumentos internacionales, como los que hemos citado, y actualmente es claro el valor jurídico de estos, al hacerlo suyo múltiples constituciones. De hecho él pone como ejemplo prácticamente todas las constituciones europeas han incorporado dentro de sus términos el concepto de la dignidad humana y bueno, como hemos mencionado, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también la señala, y como fundamento de todo orden jurídico, político y social, y al ser un elemento esencial y orientador en la interpretación de las sentencias judiciales. La dignidad se ha juridificado, diría el propio Jorge Carpizo. Las características para Emilio Álvarez y Casa de los derechos humanos es que son universales, integrales, inalienables, interrelacionados, interdependientes, indivisibles, obligatorios, sancionables, irrenunciables, intransferibles e históricos. Y de hecho aquí pues vamos a estar ya incorporando características que van a señalar la reforma que fue posterior a este libro del cual hemos sacado este concepto de Emilio Álvarez y Casa, que se llama Para entender los derechos humanos en México. Es un libro de 2008 y la reforma de derechos humanos en nuestra Constitución es del 10 de junio de 2011. Esta reforma ya incorpora 4 principios que contienen o que rigen a los derechos humanos en nuestro país. El principio de universalidad, que consiste en que corresponden a todas las personas por igual. El principio de interdependencia, que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, es decir, se reconocen mutuamente, así como su ejercicio implica necesariamente que se respeten y protejan todos los derechos que se encuentren vinculados. El principio de indivisibilidad, que
consiste en que todos los derechos humanos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. El disfrute de los derechos humanos solo es posible en conjunto, no de manera aislada, ya que todos se encuentran estrechamente unidos, y el principio de progresividad, que consiste en la obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, implica una prohibición para el Estado respecto de cualquier retroceso de los derechos humanos. Debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Por eso, en realidad, a este principio en la normatividad internacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se le menciona como principio de progresividad y no regresión. No es permisible los retrocesos en materia del ejercicio de derechos humanos, que va a ser además un principio muy importante fundamentalmente para los derechos sociales. Incluso en la normatividad ya instrumental, en el protocolo de aplicación y en otras opiniones que se han dado del ejercicio de los derechos sociales, incluso se recomienda que no se disminuya el presupuesto que hace posible el ejercicio de derechos sociales en general, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera. Debe hacer todo el Estado, todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. El Estado está obligado, de acuerdo con esta reforma de derechos humanos, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que consiste y que se hace posible buscando que todas las personas gocen de una esfera de autonomía, que sea posible trazar un plan de vida que pueda ser desarrollado, protegiéndolas de los abusos de autoridades, servidores públicos e incluso de los propios particulares, que esta es parte de las extensiones que ha tenido la aplicación de los derechos humanos en los últimos años. Contribuir al desarrollo integral de la persona, crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte de la vida activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias, que se refiere al ejercicio de la vida democrática, y representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, federal, estatal, municipal, con el fin de prevenir los abusos de poder, la negligencia o el simple desconocimiento de sus funciones. Hay varios términos, decíamos al inicio de esta exposición, que tienen relación y a veces se utilizan como sinónimos o simplemente se utilizan en varios grados, en varios niveles de relación con los derechos humanos o con el concepto de derechos humanos. Concepto de derechos individuales, de derechos subjetivo público, de derechos sociales, libertades públicas, derechos civiles, garantías individuales, derechos de ciudadano. Bueno, se trata de, nos dice nuestro autor ya citado, Gil Carreón, de realidades que parcialmente concuerdan con el concepto de los contenidos de los derechos humanos y por lo tanto él dice son parcelas de esos derechos. Para Alfonso Noriega, el término garantías individuales, que en la legislación mexicana ha sido el término histórico con el que se vino identificando los derechos humanos, incluso denominando, aunque vamos a ver ahora bajo qué características, a los propios derechos humanos, es un término muy fuerte porque se estableció desde las constituciones centralistas y se asumió de la manera más completa en la Constitución de 1857, se repitió este término en la Constitución de 1917 y nos dicen algunos autores como Alfonso Noriega que se trata de los derechos del hombre. Las garantías individuales, dice él, son derechos naturales,
inherentes a la persona humana, en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas que el Estado debe reconocer, respetar y proteger. José Natividad Macías, en respaldo de esta misma concepción justnaturalista del término garantías individuales, él fue constituyente de 1857, dice que el hombre tiene un derecho fundamental que es el derecho a la vida, y en este derecho está comprendido el derecho a la libertad, el cual se produce por el derecho a todas las necesidades naturales del individuo. Por tanto, la Constitución no necesita declarar los derechos, decir cuáles son. Es necesario únicamente garantizar de la manera más completa todas las manifestaciones de la libertad, y esto es lo que se hizo en el proyecto del artículo primero. Es decir, él aclara que justamente los constituyentes de 1857 tuvieron como objetivo reconocer un catálogo de derechos humanos no escrito, sino preexistente, y que la Constitución le va a denominar garantías individuales porque lo que hace es garantizar unos derechos humanos que no establece la propia Constitución. Es herencia de de una concepción histórica predominante en aquella época, que todavía era la concepción justnaturalista. El propio Ignacio Burgoa, que más bien se desenvuelve hacia mitad del siglo pasado y hasta sus finales, va a recoger este mismo concepto, con todo y que él ya es parte de una generación mexicana de juristas bastante más positivistas. Nos dice que no puede identificarse la garantía individual con el derecho del hombre o el derecho del gobernado, que es un término que a él le parece, que él repite y le parece adecuado para denominar a los ciudadanos, como no se puede confundir el todo con la parte, dice. Los derechos del hombre se traducen sustancialmente en potestades inseparables e inherentes a su personalidad, son elementos propios y consustanciales a su naturaleza como ser racional, independientemente de la posición jurídico-positiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades. En cambio, las garantías individuales equivalen a la consagración jurídica positiva de esos elementos en el sentido de investirlos de obligatoriedad e imperatividad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades y del Estado mismo. Por ende, los derechos del hombre constituyen, en términos generales, el contenido parcial de las garantías individuales. Vean ustedes, él finalmente hace el mismo reconocimiento que el constituyente que estábamos citando, indicando que se trata de un traslado de unos derechos previamente existentes, que son el catálogo de los derechos humanos que no son jurídicos, y en el momento en que se convierten o que se consagran, dice él, de manera jurídico-positiva, es que se van a convertir en garantías individuales. No pueden ser derechos humanos porque no se puede identificar al todo con la parte, dice él. El término de garantías individuales supuso una expresión que pretendía denotar mayor eficacia. Lo que busca es señalar que está garantizando a los derechos humanos y por lo tanto protegiéndolos, asegurándolos. Sin embargo, dice entre sus críticos Miguel Carbonell que se trata de un concepto que en su contenido pues carece de unidad contextual y conceptual, y que lo idóneo es que en las partes dogmáticas de las constituciones se hable de derechos. Los derechos humanos constituyen el contenido parcial de las garantías individuales, dice Burgoa, aunque de hecho en realidad son las garantías individuales las que son parte de los derechos humanos, porque incluso entre los derechos que están garantizando en nuestra parte dogmática señalan algunos derechos que ni siquiera se pueden asumir como derechos humanos, como es el derecho a poseer armas, la prohibición de títulos de nobleza, la prohibición de monopolios. Y nos dice nuestro autor Gil Carreón que aun cuando la reforma constitucional
del 10 de junio de 2011 va a convertir a estos preceptos, al cambiarle la denominación de este capítulo de garantías individuales por el de derechos humanos, pues su contenido de todas formas ahora se queda incluido, por ejemplo, estos 3 artículos se quedan incluidos entre los derechos humanos, y bueno, pues es difícil defenderlos como valores universales. Además, por cierto, pues no están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La doctrina internacional considera derechos humanos, los derechos políticos, además, también los derechos laborales, y en el contexto mexicano estos derechos han quedado excluidos, con excepción del derecho de asociación, han quedado excluidos tanto de las garantías individuales como de los derechos humanos, que tampoco formaron parte o pasaron a formar parte del artículo 123, a este capítulo que sigue inserto entre el artículo 1 y 29 de nuestra Constitución, por ejemplo, o los artículos que se refieren al derecho de voto, fundamentalmente inscrito en el artículo 35 y en el artículo 40 de nuestra Constitución. El término de garantías individuales es utilizado además solamente en nuestro país, y eso ha impedido, y fue parte de las razones más importantes que motivaron la reforma de 2011, que haya impedido la práctica generalizada y la promoción de una cultura más amplia de derechos fundamentales, pero además su eficacia respecto de su judiciabilidad internacional, al no estar comprendidos de manera identificada totalmente. Nos dice Héctor Fixamudio que la verdadera garantía de los derechos de la persona humana en realidad se encuentra en la protección procesal. Nos dice él, pues es preciso distinguir que los derechos del hombre, todavía en este concepto que también repiten todavía otros autores, en los que se queda limitado en la palabra hombre, consignados en la ley suprema y las garantías de tales derechos, que no son otra cosa que medios procesales por conducto de los cuales es posible su protección y eficacia. De hecho, este concepto de Fixamudio va a ser similar al que menciona Luigi Ferrajoli en su teoría del garantismo jurídico, que señala que las garantías, él no habla de garantías individuales y no se refiere específicamente al término que se le ha dado en la Constitución mexicana, simplemente alude a la necesidad de garantizar los derechos humanos. Esta forma de garantizarlos tiene que ser necesariamente, él habla del conjunto de los derechos secundarios, es a través de las leyes que regulan normas constitucionales que puede garantizarse el ejercicio de los derechos humanos. Las garantías aluden o debieron aludir a los medios que todo sistema jurídico estatal o internacional moderno prevé para la protección de los derechos, como la división de poderes, el recurso de inconstitucionalidad, amparo, etcétera, o por otra parte las garantías pudieran aludir a elementos extrapositivos que aseguren el disfrute de los derechos, como la estructura y el desarrollo socioeconómico, político y cultural, que obviamente son los que pueden hacer posible el ejercicio de los derechos humanos. Otro término que se utiliza también para identificar los derechos humanos es el de derechos subjetivos públicos. Se trata de una doctrina que tiene origen en Europa, fundamentalmente en Alemania. Tiene como exponentes a Georges Jelinek, que nos dice que es la potestad que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto se dirige a un bien o a un interés.
tiene una doble dimensión este concepto de derechos subjetivos públicos, que es la perspectiva formal en la cual constituyen pretensiones jurídicas que derivan de cualificaciones concretas de la personalidad, y tiene también una perspectiva material que se refiere a aquellos que pertenecen al individuo en su calidad de miembros del Estado. La fuente de los derechos subjetivos públicos es el Estado, el instrumento a través del cual se crean es el derecho objetivo, los derechos escritos y reconocidos por el Estado. Consiste en la capacidad de poner en movimiento normas jurídicas en interés individual. Tiene como contenido una potestad jurídica y supone que la relación, y se pone una relación entre el individuo y el Estado. Los derechos públicos subjetivos tienen su campo de acción en las relaciones, en estas relaciones individuo-Estado, que impiden la explicación de la validez de los derechos entre particulares, pues el Estado es parte, siempre es parte de este tipo de derechos públicos subjetivos. Entonces el reconocimiento por parte del Estado de estos derechos solo es posible de acuerdo con la teoría de la autolimitación del Estado, el cual no solo reconoce las facultades de las personas, sino que además se autoimpone el deber de actuar garantizando los derechos individuales, concepción que es asumida por constituciones de la primera posguerra mundial en Europa y América Latina. Y la crítica que se hace al concepto de derechos subjetivos públicos consiste en que se trata de una concepción que tiene la limitación de no poder hacer exigibles derechos entre particulares, es decir, no podrían ser vinculantes erga omnes, concepción superada actualmente, en especial por el derecho constitucional latinoamericano, que reconoce los derechos fundamentales o esenciales efectos erga omnes. A su vez, desde la perspectiva jurídica, los derechos subjetivos pueden desaparecer por vía de transferencia o prescripción, mientras que los derechos humanos o fundamentales son inalienables, son imprescriptibles. El concepto de derecho público subjetivo puede perder de vista la dimensión moral de los derechos y ceñir la estipulación del sentido a la faceta de la pertenencia al ordenamiento. Los derechos públicos subjetivos constituyeron una determinada categoría histórica correspondiente al Estado liberal y a condiciones materiales superadas por el desarrollo socioeconómico y cultural actual, señala Pérez Luño. Al no ser aplicable esta categoría a la concepción de los derechos económicos, sociales y culturales, porque los excluye totalmente, pues implican una prestación del Estado, no su abstención, pues no encuadran o no podríamos hacerlos sinónimos de los derechos humanos. Finalmente tenemos este término de derechos fundamentales, con el que últimamente, en las últimas décadas, se ha venido absorbiendo el concepto de derechos humanos. Se puede comprender la realidad ética que supone la idea de derechos humanos, así como su dimensión jurídica y positiva que tienen los sistemas jurídicos. Supone este término un determinado concepto de derechos que no es de origen racional, que no es un mero ejercicio de abstracción, sino que se basa en la historia, en la realidad social y cultural para determinarlo. Y las aproximaciones conceptuales a los derechos y al derecho se llevan a cabo desde un positivismo inclusivo al abordarlo desde este concepto de derechos fundamentales, pues supone considerar que fuera de los sistemas jurídicos no viene al caso hablar de derechos en estricto sentido, sí de una moral crítica fuerte que tiene vocación de ser derecho positivo y por tanto que puede constituir un criterio de legitimidad de todo poder institucional, por lo tanto del orden jurídico que establece el Estado.
Una concepción integral de los derechos fundamentales supone considerarlos como derivados de las aportaciones liberal, democrática e incluso socialista, estando siempre abiertos al diálogo actual sobre la naturaleza jurídica de los llamados derechos de tercera y cuarta generación. Toda esta pues es una acotación de este autor básico que hemos estado citando, este autor mexicano que se llama Gil Carreón. Él mismo nos señala que los derechos no deben ser concebidos desde su función subjetiva exclusivamente como límites al poder, como en este caso los derechos subjetivos, es decir, como derechos de libertad, sino que además pues deben ser figuras que contribuyan a la formación de los derechos como los derechos políticos y finalmente de establecerse como medios para conseguir el apoyo de aquel, es decir, del Estado, a través de prestaciones y servicios que le son propios y pues que es lo que lo caracteriza como Estado social y democrático de derecho, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos fundamentales o el concepto de derechos fundamentales recoge un concepto de libertad en un sentido igualitario que impide que sea concebida exclusivamente como un espacio de autonomía exenta de injerencias ajenas, pues es necesaria la actividad positiva del Estado para remover los obstáculos que impidan de hecho el ejercicio efectivo de aquella libertad. No recoge una idea de libertad formal, sino sobre todo material, que es por eso que es un concepto mucho más fuerte. No se trata de una concepción negativa de libertad, pero la supone, sino de una libertad real o igualitaria, que implica justamente este actuar y este no actuar del Estado al mismo tiempo. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica. Son fundamentales por su importancia en el desarrollo del individuo, pero también son fundamentales en términos del establecimiento de la jerarquía normativa. Gregorio Peces Barba nos dice que se trata de la norma básica material de identificación que vinculan el contenido posible del resto de las normas del ordenamiento. En esto consiste esta acepción jerárquica de los derechos fundamentales, pues sitúan en el ámbito de la interpretación, producción y aplicación a estas. Esto supone considerar a los derechos fundamentales no solo desde una clásica dimensión subjetiva, sino en una dimensión objetiva como elementos superiores del ordenamiento jurídico que tienen un efecto de irradiación sobre todo el sistema jurídico. Otro término que tiene relación, quizá no se le equipara con derechos humanos, pero tiene una relación importante y vale la pena acotarlo, es el llamado jus cogens. Se refiere al derecho común obligatorio, al derecho impositivo, al derecho necesario, que incorpora valores fundamentales para la comunidad internacional, que se impone por encima del consentimiento de los estados y que en el derecho internacional condiciona la validez de las normas jurídicas. Este llamado jus cogens se estableció por primera vez en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de mayo de 1969, en su artículo 53, que dice: es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y recogida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Otro término que tiene relación pero que tampoco se identifica con el de derechos humanos es el del derecho internacional humanitario.
es una parte de los derechos humanos. De hecho, se trata del conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en combates y limita los medios y métodos de hacer guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados. Pues busca limitar el daño, que el daño de una guerra se extienda a las poblaciones en las que suceden estos conflictos armados. Se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados, en los convenios, estos convenios que se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de víctimas de estos conflictos armados y otros textos que prohíben uso de armas o tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes durante conflictos armados, como son la Convención de la Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, sus 2 protocolos, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas y el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal, así como el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.